pueda estar del otro lado reuniendo y viéndonos y comunicándose a través de las redes sociales. Disculpa que en unos momentitos se nos complicó un poquito con el internet, pero aquí estamos comenzando con este culto para la gloria del Señor. Espero que usted también pueda estar del otro lado recibiéndolo y bueno, mandándonos allí obviamente sus saluditos y todas las cosas que podemos hacer para que el mensaje de Dios pueda retransmitirse y llegar a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. Estamos hablando siempre de los niveles de maduración y ya estamos entrando específicamente en el quinto nivel de maduración. El quinto nivel de maduración se llama una fe en acción. En este nivel de fe que el libro de Santiago nos está enseñando, es un nivel donde muchos creyentes no lo logran avanzar en este nivel. Se quedan hasta aquí y no logran seguir avanzando en el nivel que Dios tiene para sus vidas. Santiago 2, versículo 8 dice así: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto y se hace culpable de todos. Pero el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad, así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Lo primero que quiero hablarle es cómo la fe pone en marcha la misericordia en acción. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser personas misericordiosas y la misericordia significa el amor en acción. Y esto es lo que Dios quiere ver a sus hijos en acción. Dios es un Dios de acción. Hablábamos el nivel anterior, el nivel de los hacedores, y esto que voy a hablar esta mañana tiene que ver con ponernos en marcha en una acción comprometida con la necesidad de las personas. Cuando las personas vemos injusticias y cuando pasan cosas que la gente sufre, no podemos ser parciales, no podemos quedarnos allí sin intervenir en una acción. Aquí miramos y observamos cómo el legalismo, que es una forma de religión, muchas personas adoptan el legalismo como su forma de querer agradar a Dios a través de cumplir ciertas leyes y de no hacer ciertas cosas. La iglesia se convierte a través del legalismo en un organismo estático, quieto y estructurado, basado principalmente en lo que no puede hacer. Entonces, cuando la gente pregunta, pero ¿se puede hacer esto? ¿Se puede hacer aquello? Otro. Y encontramos mucha gente viviendo su vida cristiana con que, pucha, Dios no me deja hacer esto, no me deja hacer aquello, no puedo hacer esto otro. Y se encuentra con impedimentos, como diciendo yo, la vida que yo quiero vivir, Dios no me la deja vivir de esa manera. Sin embargo, la fe transforma a la iglesia en un instrumento dinámico mirando todo lo que sí podemos hacer. Y cuando uno pone los ojos en lo que sí puede hacer, encuentra infinidades de cosas que sí podemos hacer. Y eso es lo que tenemos que poner nuestro corazón en esta dinámica de hacer cosas. Hay creyentes que terminan una vida cristiana aburrida porque la vida que ellos viven, la fe que ellos viven, es una fe estática y quieta, por lo tanto es una fe totalmente aburrida, y sin embargo, cuando uno vive la fe de Cristo Jesús y vive las experiencias que Cristo nos enseñó a vivir, la vida de ese cristiano se convierte en una vida totalmente dinámica, una vida poderosa, en una vida que realmente cambia a las personas, cambia el mundo donde le rodea. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, esto es lo que nos enseña Dios a vivir, en que todo lo podemos hacer porque Cristo nos está fortaleciendo para poder hacerlo. A la vez podemos decir, todo lo podemos soportar porque Cristo nos fortalece. Aquí también nos enseña a vivir en la verdadera ley de la libertad. Y la verdadera ley de la libertad
tiene que ver con esto, con que Dios, todas las cosas que dice en la Biblia que no podemos hacer, no lo hace para castigarnos o porque sea un Dios malo, para que nosotros suframos, sino todo lo contrario. Las cosas que nos prohíbe es porque nos ama y Él sabe que nos van a destruir, que nos van a complicar la vida. Entonces, cuando Dios nos da un consejo, es un consejo de amor que cuando nosotros lo sabemos recibir de parte de alguien que nos ama, lo adoptamos a nuestra vida como parte de nuestra forma de vivir. Y cuando uno adopta la palabra de Dios como parte de su forma de vivir, entonces vive una vida de orden. Dios te enseña a vivir en ese orden. Los sentimientos, los deseos de Dios comienzan a ser los deseos de tu corazón. Cuando uno está en la voluntad de Dios, entonces los deseos de Dios son nuestros deseos. Los designios de Dios son nuestros proyectos, nuestros planes. Pero cuando uno está fuera de la voluntad de Dios, comienza a hacer planes y a estructurar su vida y a formar su vida sin tener en cuenta a Dios. Y ahí está nuestro gran problema, que nos desviamos y nos apartamos de la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Y también dice, así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Pero cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios y buscamos agradar a Dios, nuestros pensamientos comienzan a ser los pensamientos de Dios. Y allí nuestros caminos comienzan a ordenarse y comenzamos a caminar en los caminos de Dios. Y a partir de allí, la Biblia dice que los mandamientos no son gravosos, por lo tanto no son difíciles de obedecer porque estamos caminando en los caminos de Dios y siguiendo los pensamientos de Dios. Hay un pasaje que allí leímos que dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por lo tanto, este es el mayor secreto de todos, en donde nosotros aprendemos a vivir el Evangelio a través de la óptica o de la lupa de la misericordia. Cuando vivimos el Evangelio desde la perspectiva de la misericordia, empezamos a vivir el verdadero amor de Dios hacia la gente. Por eso Jesús, cuando hablaba de la misericordia, utilizó el pasaje del buen samaritano, enseñándonos lo que significaba ser una persona misericordiosa y no un religioso. Y en ese pasaje específicamente el Señor colocó a dos religiosos que vieron la necesidad y observaron el problema y sin embargo, por causa de su religión o de su ocupación o por causa de que estaban comprometidos con ciertas actividades, sin embargo dejaron la necesidad allí y siguieron de largo. Y eso mostró Jesucristo que la gente religiosa no practica la misericordia. Y Dios quiere que practiquemos específicamente la misericordia. Y la misericordia es más poderosa que el juicio, es más poderosa que la condenación, que condenar a la gente para hacerla sentir culpable. El segundo punto que quiero hablarle dice, la fe es un verbo y no un sustantivo. Específicamente estoy hablando de la acción de la fe y no gramaticalmente, porque para que la fe gramaticalmente es un sustantivo. Pero Dios quiere que vivamos una vida de acción. Y esto es lo importante, de poner nuestra fe en modo acción. Dice el versículo 14 en adelante, la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificado por obra cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Bueno, diría un poeta contemporáneo, Jesús es verbo y no sustantivo. Quizás usted ya se ubique de quién estoy hablando, ¿no? Cuando vemos las necesidades, el creyente verdadero no puede mirar para otro lado. Por lo tanto, esto es lo que Dios está enseñándonos en este pasaje muy fuertemente, y esta es la temática del pasaje. Tres ejemplos del obrar de la fe nos menciona acá. Y yo lo puse en una acción. Primero, una acción comprometida con la necesidad. Todo creyente tiene que tener una acción comprometida con la necesidad. No podemos ver la necesidad de la gente y mirar para otro lado. No podemos hacernos los distraídos. No podemos, cuando vemos una necesidad, que algo está pasando, que alguien está con algún problema, no podemos mirar para otro lado. Dios es un Dios que nos da oportunidades. Cuando nosotros entendemos que cada necesidad es una oportunidad, aprovechamos esa oportunidad para no solo predicar el Evangelio, sino para ayudar a las personas a salir adelante de todos los problemas que la gente está sufriendo. Tenemos que entender también que la pobreza es también un flagelo que toda la humanidad sufre, y Argentina está sufriendo un gran problema de pobreza y de necesidad y de indigencia. Y como cristianos, en este tiempo que vivimos, no podemos mirar para otro lado. Por lo tanto, nuestra acción social tiene que ser altamente comprometida, y como iglesia tenemos que tener una gran incidencia en la ayuda social hacia la gente. Por lo tanto, tenemos que rever nuestras inversiones, rever también apartar todo el tiempo nuestros recursos para poder tener suficiente para ayudar a la gente que necesita. Felicito a todos los hermanos que están cada mes. Hay gente que religiosamente cada mes prepara una caja de alimentos y trae a la casa de Dios, y de allí se reparte. Le aseguro que de un mes a otro no queda nada. Lo repartimos todo y tratamos de que llegue, ya sea a través del comedor que están llevando delante nuestros hermanos, o a través de la acción, cuando vemos una necesidad, a un padre que falta en una familia, familias que hoy sufren la muerte de sus seres queridos, y cuando muere un padre de familia, un proveedor del hogar, queda una gran necesidad y un gran vacío allí en ese lugar. Por lo tanto, es sumamente importante que aquellos que tienen que Dios les ha bendecido y que Dios les ha permitido y les permite vivir una vida holgadamente, supliendo todas sus necesidades básicas, que no solo piensen en sí mismos, sino que a la vez pensemos en aquellos que justamente hoy están sufriendo más que nunca en este tiempo. Necesitamos comprometer mucho más la acción social, como iglesia, como personas de fe, como hombres o como mujeres de fe. Necesitamos comprometer nuestra fe en este accionar diario de poder dar a los que más necesitan. Lo segundo que veo yo acá es una acción, esto referente al pasaje que dice, si vemos a alguna familia con necesidad, no le podemos decir, bueno, vaya en paz que Dios le va a proveer, sino que tenemos que suplirle lo que necesitan para esa provisión. Lo segundo ejemplo que nos da acá es el ejemplo de Abraham, que Dios le pide que sacrifique a su hijo. Y Abraham lleva a su hijo a sacrificar, y dice la Biblia que le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y aquí el pasaje dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver esta segunda acción comprometida, y es
nuestra acción comprometida con nuestras convicciones. ¿Y qué significa esto? Que aquí encontramos a Abraham obedeciendo a Dios, entregándole su vida a Dios. Hay veces que Dios nos pide cosas, nos pide entregar cosas, y a veces son las cosas que más amamos, las que Dios nos pide que entreguemos para que le mostremos a Dios que realmente Él es el primero en nuestras vidas, está en primer lugar en nuestras vidas. Entonces muchas veces Dios, para realmente ponernos a prueba, nos pide realmente y nos pone como en la espada y la pared a ver si somos capaces de sacrificar aquello que más amamos. A veces es nuestra familia, a veces nuestros tiempos, a veces son nuestras vacaciones, a veces son nuestros privilegios que tenemos como seres humanos. No hablo de cosas malas, hablo de cosas tal vez que nos podemos permitir, que podemos hacer. Pero Dios justamente nos pone nuestras convicciones a prueba. Si realmente estamos plenamente convencidos de que Dios está con nosotros, plenamente convencidos de que Él es nuestro sanador, de que Él es nuestro ayudador, de que Él provee para nuestras necesidades. Y aquí donde Dios nos pone a prueba. Y esto es lo que la fe en acción significa, obedecer en ese compromiso que tenemos con Dios. Todo creyente va a ser puesto a prueba y todo hijo de Dios realmente Dios le va a hacer pagar ese precio de llevar la cruz cada día. Jesús nos enseñó bien claro, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que por lo tanto todo cristiano es puesto a prueba en este campo de la fe y necesitamos ser aprobados por Dios y necesitamos ser que Dios nos vea nuestra fe y que vea que nuestra fe realmente a través de las obras de nuestra fe nosotros somos justificados y agradamos a Dios por nuestro accionar a través de la fe, ¿no? Así que querido hermano, cuando Dios te pide algo y está esperando algo de ti, espero que tú puedas estar a la altura de las circunstancias y tener una fe poderosa y entender que Dios va a proveer, que Dios va a suplir, que Dios te va a ayudar y que Dios va a responder en los momentos más críticos de la vida, es donde Dios manifiesta su mano poderosa que responde a través de aquellos que tienen fe. Así que, querido hermano, necesito que tú te pongas en este gran compromiso con Dios. Cuando Dios demanda algo de tu vida, que tú lo puedas dar para Dios, que tú lo puedas colocar al servicio de Dios. A veces Dios está pidiendo tu tiempo, a veces está pidiendo tu ocupación, tu preocupación. No alcanza con decir, como decíamos en el punto anterior, bueno, yo voy a orar por usted. Necesitamos preocuparnos y ocuparnos. Yo digo, si hay gente que se preocupa pero no se ocupa, entonces no resuelve los problemas, no busca la salida a los problemas. Y nosotros necesitamos ocuparnos de los problemas y ayudar a aquellos que están alrededor nuestro. Así que hermano, a veces hay que sacrificar tu comodidad, hay que sacrificar tu salud, hay que poner en riesgo quizás también tu bienestar por las convicciones que tiene. Y aquí es donde necesitamos ver de qué están hechos los verdaderos cristianos, cuando se animan a poner en riesgo su propia seguridad, cuando nos toca cuidar a un enfermo con COVID, cuando nos toca llevar un alimento y a veces cuando la gente piensa, bueno, me puedo contagiar y no solo contagiar, me puedo morir. Bueno, pero allí, ¿dónde están tus convicciones? ¿Dónde está el Dios que tú crees? ¿Dónde está el Dios que tú predicas? ¿Dónde está ese Dios que te guarda, que tú crees que te protege? La gente que tiene fe tiene que moverse conforme a la fe. Y esto no hablo absolutamente para nada de ser un negligente, sino todo lo contrario, de ser responsable, de cuidarte y de cuidar a los demás. Pero cuando tienes que accionar, hermano querido, tienes que accionar. Dios quiere que acciones, Dios quiere que actúes, Dios quiere que estés allí donde tal vez los demás nadie quiere estar. Dios quiere que estés allí y que estés presente en el momento en que la gente te necesita. Y el tercer compromiso es una acción comprometida con la misión específicamente que la iglesia tiene. Y nos menciona una mujer, y no era una mujer súper espiritual ni súper religiosa, todo lo contrario. Menciona a Raab la ramera. Era una mujer que se dedicaba
a la vida, una vida promiscua, una vida liberal, una vida donde ella vivía o se mantenía teniendo relaciones sexuales y de eso vivía. Esta ramera, sin embargo, Dios nos pone en este ejemplo, en el tercer ejemplo de fe, la coloca Dios aquí en este escenario para enseñarnos que hay gente que tal vez tiene una vida limpia, una vida ordenada, pero no tiene una fe en acción. Y aquí encontramos una mujer con una vida tal vez desordenada, pero con una fe en acción. Cuando ella se dio cuenta de que Dios estaba con el pueblo de Israel, y cuando esta mujer reconoció por las pruebas que veía que Dios los respaldaba, ella se supo colocar del lado correcto donde tenía que estar. Y era comprometerse con el obrar de Dios, comprometerse con la misión de Dios. Y cuando vinieron los espías que venían de parte de Josué para ver la tierra, ella los recibió en su casa, los metió en su casa, los escondió y cuando vinieron la gente del ejército de su propia nación, los mandó por otro camino, de tal manera que ella salvó a los espías que Josué había mandado para ver qué estaba pasando allí en la tierra de Jericó. Esto es lindo observar, porque Dios nos golpea con un cachetazo en nuestra cara, mostrándonos esto. Esta ramera tuvo más fe que los creyentes religiosos que no hacen nada ni se comprometen con las cosas de Dios. Así que esta acción comprometida con la misión, quiero aplicarla de esta manera. Tú tienes que comprometerte con el evangelio que predicas. Tienes que predicar el evangelio a tus conocidos, a tus amigos, a tu familia. Porque este tiempo donde mucha gente muere mucha gente sin Cristo. Porque los creyentes que tendrían que hablar de Jesucristo a veces están más preocupados por su economía, por su bienestar, por sus vacaciones, por su propia familia, y no están comprometidos con predicar el Evangelio de Jesucristo. Tus amigos necesitan que le hables de Cristo. La gente que te rodea a ti necesita escuchar que tú hables de Jesucristo. Si tú no hablas de Jesucristo, tú los dejas sin la posibilidad de salvarse. Y ahí es donde tenemos que comprometernos con la misión de la iglesia, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Por lo tanto, esta es la misión de la iglesia y aquí es donde Dios quiere que tú te comprometas. Tal vez tú digas, bueno, pero mi vida tal vez me falta mucho, me falta aprender mucho, me falta cambiar mucho. Mire, Rahab la ramera tenía muchísimo que cambiar, pero aquí es donde puso su fe en acción. Y esto es lo que Dios quiere de ti, hermano querido, que tú te comprometas con la misión de la iglesia, de predicar el evangelio, de ayudar a la gente. Esta es la misión que muchos creyentes que solamente son religiosos, creyentes asistentes a un templo, pero no tienen accionar en sí mismos, son gente estéril en la fe. Por lo tanto, su fe estéril no cambia ni convierte a nadie porque no están comprometidos con la misión. Y esto necesita Dios movilizar a la iglesia. Y en tercer lugar, te voy a hablar de la fe es un compromiso con la vida. Y voy a usar el último versículo que dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Un creyente que no ha entendido que Jesús no nos ha llamado a producir la acción que transforma a este mundo, deja que su fe se muera. Por lo tanto, Jesús es acción. La Biblia dice que Jesús es el verbo y el verbo es acción. El creyente debe buscar la acción. Dice un pasaje de Hechos 17:6, dice, han llegado los que trastornan el mundo entero. Por lo tanto, la iglesia primitiva tenía un concepto del evangelio tan distinto porque ellos, a través de su predicación, trastornaban el mundo entero, contagiaban el mundo entero. Jesús nos habló de que somos sal y que la sal, si no tiene sabor, se vuelve insípida y no sirve para nada. Jesús nos habló de la semilla de mostaza, nos habló de un evangelio con vida, un evangelio con poder. Y esto es lo que el Señor quiere, que los hijos de Dios trastornen el mundo.
donde tú estás, tienes que trastornar el mundo donde tú vives, tienes que trastornar la gente que tú vives, tienes que revolucionar tu trabajo, tienes que revolucionar a la gente que te rodea, porque adentro de tu vida, de tu cuerpo, tiene que haber vida. Cuando dice la Biblia el versículo que dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. Por lo tanto, cuando Dios formó el cuerpo humano, lo formó del polvo de la tierra y luego sopló aliento de vida y a partir de allí se convirtió el ser humano en un ser viviente. Y esto cuando lo aplicamos a la fe, el creyente sin el Espíritu Santo está muerto. Por lo tanto, un creyente que no vive la locura del Evangelio está muerto. Y su fe se va muriendo cada día si no vivimos la locura del Evangelio. Esta es la locura del Evangelio, que Pablo decía, no me avergüenzo del poder del Evangelio porque es poder de Dios. Esta es la locura del Evangelio que el creyente tiene que vivir. Vivir bajo el poder de Dios, vivir bajo la unción de Dios, buscar a quién le puedo predicar, buscar por quién puedo orar, buscar endemoniados para echar fuera demonios, buscar gente para predicar el Evangelio, estar dispuesto a buscar la oportunidad para hablar de Jesucristo. Hay creyentes que son muy buenos vendedores y donde van y gente que se encuentra en el colectivo, en el comercio, en el almacén, en las farmacias, donde se encuentran y encuentran a alguien, son tan buenos vendedores que allí se ponen a vender sus productos, venden lo que hacen, venden aquello, pero son muy malos creyentes. Porque si fuéramos buenos creyentes, donde estuviéramos, predicaríamos a Jesucristo y sería el eje central de nuestras conversaciones. ¿Me entiende? Entonces, cuando una creyente pone a Jesús como el eje central de sus conversaciones, a todo aquel que se te cruza le hablas de Jesucristo. Cuando el creyente pierde el primer amor, deja de hablar de Jesucristo. Y esta es la triste realidad. Muchos creyentes pierden ese primer amor y dejan de predicar de Cristo. Y esto es lo que hace a la gente estéril. Por lo tanto, necesitamos renovar ese amor que tenemos por Cristo, renovar nuestra fe y nuestro compromiso con la misión que Dios nos ha otorgado, ¿no? La fe necesita obras para retroalimentarse. Por lo tanto, el creyente necesita accionar. La fe necesita accionar, hermano querido. Cuando una persona tiene una vida cristiana aburrida es porque no ha conocido el verdadero evangelio de Cristo, el evangelio de poder. El evangelio de Cristo es un evangelio de poder y las obras que Dios nos manda hacer, dice que Dios nuestra salvación es por la fe. Dice para buenas obras, dice el libro de Efesios. Dice que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y cómo saber cuáles son las obras que Dios quiere que hagamos? Bueno, es muy simple saber. Dios pone el querer como el hacer. Por lo tanto, todo lo que Dios quiere que hagamos lo va a poner en nuestro corazón como un querer, un deseo de hacer cosas. Y cuando la gente dice, puedo hacer esto, y yo le tengo que decir, sí, hágalo. Porque si Dios le está alumbrando a hacerlo, hágalo. ¿Quién soy yo para detenerle a usted cuando Dios le está alumbrando a hacer algo? Tiene que hacerlo, ponerlo en acción. Y eso es lo que hace a los creyentes motivados en el verdadero mover que tiene Dios para su vida. El versículo 19 decía anteriormente, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y esto tiene que ver con muchos creyentes que dicen, pero yo creo en Dios, pero no hacen nada, no hacen la obra de Dios. No alcanza con decir yo creo en Dios. Hermano querido, los demonios también creen en Dios y sin embargo trabajan para el diablo. Por lo tanto, no alcanza con decir yo creo en Dios. Muchos creyentes dicen creer en Dios, sin embargo, no oran. Sin embargo, no ayunan. Sin embargo, no predican. No tienen poder. No resuelven problemas de la gente. No quieren sacrificar nada de sus vidas. Creen en Dios, pero no tienen una vida comprometida con Dios. No quieren crecer en las cosas de Dios. Y esto es lo triste, hermano querido. Jesús dijo así, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y Jesús era una persona que trabajaba incansablemente predicando el Evangelio y él tenía un Evangelio de acción en forma constante, cosa diferente a la vida de muchos creyentes.
Por lo tanto, necesitamos todos rever, incluyéndome, rever en qué clase de evangelio estamos viviendo y qué clase de evangelio estamos predicando. Dios nos está llamando a crecer y a subir de nivel a un nivel de fe. El creyente que crece logra vencer al diablo, logra vencer sus demonios en las batallas personales y luego Dios lo comienza a usar para ayudar a las personas que están atadas por el diablo. Por lo tanto, esto es lo que nosotros necesitamos movilizar y lo que necesitamos luchar para que nuestra fe pueda crecer y convertirse en una fe poderosa. Hermano querido, este es el tiempo para crecer en la fe que Dios nos ha colocado y para ser verdaderas personas de fe, que utilicemos la fe para transformar el mundo entero. Vamos a hacer una oración para sellar todo esto que hemos escuchado y para que Dios pueda usar esta palabra con poder del cielo y transformar nuestras vidas y transformar nuestro accionar y convertirnos en verdaderos creyentes victoriosos, poderosos y siendo usados por el poder del Espíritu Santo. Vamos a hacer esta oración para que esto pueda sellarse en nuestros corazones. Amado Dios, en este momento quiero rogarte por todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Quiero rogarte que tú toques sus vidas, transforma su forma de vivir el Evangelio, llénales del poder de Dios adentro de sus corazones, despierta la fe que está dormida en su interior, levanta esas personas de fe, levanta a los valientes, levanta a los generosos en el espíritu, levanta a los que tienen un corazón victorioso, levanta a los guerreros de la fe, oh Dios, despierta a los que están adormecidos en su corazón. Levanta el espíritu de tus hijos, Padre, para que en este tiempo resplandezcan como luminares en medio de tanta oscuridad. Quiero bendecir a la iglesia de Cristo, bendecir a cada creyente, aun los que están lejos, los que están solos en algún lugar, donde son los únicos de la familia que conocen a Jesucristo, a que puedan resplandecer con el verdadero poder del Evangelio, a que puedan poner las manos sobre los enfermos y ver milagros, ver sanidades. Señor, revélales la palabra, enséñales a orar, enséñales a batallar, enséñales a luchar con el poder del Evangelio. Abre sus corazones, abre su entendimiento, resplandece en su rostro, haz que brille su rostro, Padre. Derrama el poder que viene de Dios sobre la vida de tus hijos. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos enseñó a vivir una vida de fe y de poder en el verdadero poder del Evangelio. Te lo ruego en ese nombre poderoso y glorioso. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano, y muchísimas gracias por escuchar y gracias por elegirnos para poder recibir a través de las predicaciones la palabra que Dios quiere impartir a nuestras vidas. Muchísimas gracias a todos.